Muy buenas tardes, mi nombre es Aldo Pereira y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje, un pequeño mensaje bíblico de una historia que encontramos en el Evangelio de Marcos. Y para comenzar quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has sentido una necesidad tan grande que sientes que estarías dispuesto a lo que sea con conseguirlo? Piensa en algo que te ha causado desesperación, quizás un dolor, un problema, una enfermedad. Quizás es algo que no tiene que ver contigo necesariamente, sino con un amigo, con un ser amado, un familiar, un hijo. ¿Sabías tú que cuando Jesús estuvo en su casa le tocó ver algo muy similar con un grupo de personas que se acercaron a pedirle algo? ¿Quieres saber cómo reaccionó ante esta situación? Quizás lo que quizás estás pensando en este momento, Jesús, el hacedor de milagros, lo tocó y sanó. Pero te desafío a quedarte conmigo unos minutos y estoy seguro de que te sorprenderás y es algo que no te imaginabas. El título de este sermón es Nuestra primera necesidad y déjame quiero hacer una breve oración para comenzar. Señor, me acerco a tu palabra con humildad y te pido que nos ilumines para entender lo que tú quieras hablarnos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Este evangelio, para que tú lo sepas, fue escrito por una persona llamada Juan Marcos entre el año 55 y 65 después de Cristo, y es una narrativa sobre la vida de Jesús, recopilando testigos presenciales y tiene como principal fuente al apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2, recién partiendo, y para ponernos en contexto, Jesús lleva muy poco tiempo, quizás solo algunos días, de haber comenzado su ministerio público. Ya llamó a sus primeros discípulos, fue a la sinagoga a presentarse, expulsó demonios con su palabra, sanó muchos enfermos, tocó a un leproso en el capítulo anterior, que lo sanó también, y como resultado su fama se ha extendido y se ha corrido la voz acerca de él. La gente probablemente todavía no tiene muy claro quién es él y se piensa sobre él, quizás como un hacedor de milagros, ¿cierto? Vamos ahora al texto, que está en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él le predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más difícil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. El primer punto a destacar de este milagro, que es algo muy inesperado. Y pienso en inesperado porque la primera vez que yo leí este relato quedé un poco plop, como Condorito, ¿cierto? Que exige una explicación. Y quizás también te pasó a ti cuando lo escuchaste. Imagina ahora la reacción de sus amigos, que al ver el lugar abarrotado de gente, ¿cierto? Se tomaron el tiempo de pensar en un plan y llevar a cabo con esfuerzo
subir al techo con su amigo en la camilla, romper el tejado, sacar ramas, ladrillos de adobe, etcétera, que se usaban en ese tiempo como material de construcción. ¿Te imaginas hacer eso hoy? Eh, Nos arriesgaríamos a una demanda de destrucción de la propiedad privada, ¿no? Y luego de todo ese esfuerzo que hicieron estos hombres que llevaban al paralítico, Jesús le dice en el versículo 5, fíjate, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Interesante, ¿no crees? El relato no nos dice qué pensaron sus amigos. ¿Qué habrías pensado tú? Quizás de forma nerviosa habríamos quedado como, Jesús, no fue eso lo que veníamos a pedirte. Pero sí se nos da una información más importante en esta misma escena, la reacción de los líderes religiosos que estaban ahí. Y el segundo punto a destacar de esta narrativa es la identidad de Jesús. Fíjate en el verso 7. ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados, dice el texto. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús sabía lo que ellos pensaban. Los reprende, de hecho, por cuestionar eso en sus corazones. Y de hecho usa esta situación para hacer una demostración pública, no solo de su poder, que entre paréntesis, la mayoría de los que estaban ahí ya sabían eso, sabían que él podía hacer milagros y que podía sanar gente. Por eso estaban ahí, ¿cierto? Sino que ahora parece que da un paso más allá. Les dice textualmente en el verso 10, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El Hijo del Hombre es un título que Jesús usaba comúnmente para referirse a sí mismo y corresponde a una figura mesiánica del Antiguo Testamento. En otras palabras, para que lo entendamos, es una profecía sobre el enviado de Dios con autoridad sobre las naciones. El libro del profeta Daniel, si es que no no lo has escuchado antes, fue escrito alrededor del 535 a.C. Y él relata sobre una visión que Dios le dio a él. Después, si quieres, puedes revisarlo con mayor detalle. Esto está en Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Pero en resumen dice algo así. El profeta ve a este hijo de hombre descender del cielo en presencia de Dios y se le da autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, y su gobierno es eterno y no tendrá fin. Esta es una historia conocida por el pueblo. Todos conocen la historia del Hijo de Hombre. Es como que si Jesús le dijera a ellos, ¿se acuerdan del cuento de la Caperucita Roja? Es como que Jesús nos dijera eso ahora. En el fondo es algo muy familiar y muy conocido, sobre todo para las autoridades religiosas que se dedicaban a estudiar la Escritura. Entonces Jesús, al demostrar su poder y autoridad sobre la enfermedad, sanando al paralítico, ¿cierto? Está demostrando al mismo tiempo que también tiene poder y autoridad sobre el perdón de pecados. Los líderes religiosos que estaban ahí saben que está insinuando algo súper importante, ser igual a Dios. Y por eso, sorry por el spoiler que voy a dar de la historia, planean matarlo. Y lo lograrán al final. Porque el perdón que Jesús ofrece a nosotros, aunque es gratis, para nosotros, tiene un tremendo costo, un costo muy alto para Dios. Y es que Jesús vino a la tierra sabiendo cuál era ese costo, que era su sacrificio en la cruz. Pero también sabemos que este no fue el final, sino que también resucitó para demostrar su poder y autoridad incluso sobre la muerte. En el último punto, y con esto termino para no alargarme tanto, Jesús ha venido a satisfacer nuestra primera necesidad. Él, sabiendo todas las cosas, a pesar de que la persona que le ponen al frente de él era un paralítico, sabe cuál es su primera necesidad. Sabe que su primera necesidad, la más urgente, la más desesperada, no es la sanidad, sino el perdón. Querido amigo, querida amiga,
Esa es nuestra primera necesidad. Ante Dios, lo que nos separa de Dios es el pecado. Y necesitamos a Jesús desesperadamente, igual que el paralítico, aunque no lo sepamos bien. Así que cuando veas amigos tan insistentes, incluso muchas veces molestos, quizás yo te estoy molestando ahora con esto, ten en cuenta que lo que nosotros queremos hacer con amor, aunque muchas veces de manera imperfecta, ¿cierto? Como estos hombres que rompieron parte de la casa, ¿cierto? Rompieron el techo. Es llevarte ante Jesús. Esa es nuestra intención. Y que puedas ser mirado con compasión y con amor por Él. Y puedas escuchar sus palabras que te dicen, hijo mío, hija mía, tus pecados son perdonados. No hay nada en el mundo que puedas conseguir que sea más importante que eso. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Permíteme terminar con una breve oración. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios con nosotros. Necesitamos tu perdón más que cualquier otra cosa en la tierra o en el cielo. Abre nuestros corazones a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.